Bienvenidos una vez más al podcast Read to Lead, donde leemos para emprender mejor. Hay libros que transforman industrias sin aspavientos o sin bombo y platillo. Y el libro que leímos para este capítulo, The Checklist Manifesto, es uno de ellos. Su autor, Atul Gawande, es un cirujano brillante en uno de los mejores hospitales del mundo. Y aún así, llegó a una conclusión que le costó trabajo aceptar. La medicina estaba teniendo más fallas de las que debería. Y eso no era porque los médicos no supieran lo que tenían que hacer, sino porque los procesos se habían vuelto demasiado complejos para depender únicamente del juicio humano. Fue entonces que descubrió algo que cambiaría su vida y la de muchos. Una lista simple podía salvar más vidas que muchos avances tecnológicos en los últimos años. Así, creó un sistema de listas, checklists, que incluso te puede llevar a través del peor escenario posible. No porque no confiar en los conocimientos, sino porque esta era la única forma de evitar errores. El autor explica cómo eso lo entendieron en la aviación hace décadas, la construcción también, la energía nuclear igual. Y hoy, en la era de la inteligencia artificial, esa pregunta vuelve con mucho más urgencia. ¿Quién revisa a los sistemas que se supone deben de revisar todo lo demás? Para explorar eso, hoy está con nosotros Domingo Guerra. Domingo es originario de Monterrey y llegó a Silicon Valley a hacer una maestría pensando que se quedaría un par de años. 24 años después, ha vivido el círculo completo de ese ecosistema. Ingeniero, founder, ejecutivo en una de las corporaciones de ciberseguridad más grandes del mundo y ahora inversionista. Cofundó Authority, empresa de seguridad móvil que vendió a Symantec. Y fue ahí, operando desde adentro de Symantec, donde leyó este libro por primera vez. Era lectura obligada para todos los líderes de la organización. No como un ejercicio cultural, sino como una herramienta de supervivencia. Porque en ciberseguridad, como en una sala de operaciones, el peor día de tu vida no avisa. Y cuando llega, ya no hay tiempo para improvisar. Hoy, desde Chispa VC, Domingo está invirtiendo en la siguiente generación de empresas que intentan resolver el problema más urgente de esta década. ¿Cómo hacer que la inteligencia artificial sea confiable y segura? No es un observador del tema, es alguien que ha estado donde los sistemas fallan y que construyó esos mismos procesos que evitan que fallen. Lleva décadas pensando en la misma pregunta que este libro responde. ¿Cómo evitamos que los errores pequeños produzcan consecuencias enormes? Bienvenidos a Read to Lead. Acompáñennos en este capítulo, suscríbanse, recomiéndennos y ayúdennos a seguir creciendo la comunidad de emprendimiento y de lectura en Latinoamérica. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Estamos iniciando el capítulo 59 de Read to Lead. Es una locura pues lo que se ha venido construyendo y que empezó como un pequeño ejercicio para leer más de temas de emprendimiento. Por el otro lado, muy contento, antes de empezar ya la plática con Domingo y de presentarlo, de contarles que hoy en el canal ya tenemos más de 7,000 suscritos en YouTube. Hace poquito puse un video relacionado con los libros que me gustan y que he leído a lo largo de estos casi 5 años y medio. Y la verdad es que ha jalado muy bien. Entonces seguiré haciendo pequeñas reseñas de libros y posteándolas de vez en cuando. Por favor, suscríbanse como para que los puedan escuchar y que de alguna manera sigamos construyendo una comunidad de conocimiento sólida y que siga construyendo un ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica que es tan necesario para el desarrollo económico y para generar carreras para chavos y que se lancen este rollo. Y bueno, pues con esto quiero presentar a Domingo Guerra. Domingo y yo, la verdad es que tenemos una relación relativamente reciente. Tuvimos un desayuno hace poco, nos conocimos por Nacho, el founder de Moneypool, nos puso en contacto y en un viaje en San Francisco nos sentamos a desayunar. Y la verdad es que, al menos de mi lado, hubo buena conexión y estuvo padrísimo el desayuno. Y Domingo tiene una historia bien interesante. Domingo fue founder de Authority, espero haberlo dicho bien. Sí. Y una de las personas que ha incursionado en épocas muy tempranas en todo el tema de ciberseguridad, después de que vendió su empresa en Symantec y tuvo todo un tema, pues como un recorrido corporativo, ahora se pasó, como decimos los inversionistas, al dark side. Y ahora es inversionista también él, está arrancando un fondo que se llama Chispa Ventures, y justo en temas de
de ciberseguridad, lo cual se me hace súper interesante porque creo que estamos viendo generaciones nuevas de emprendedores que se están pasando a invertir y eso le da una riqueza bárbara al ecosistema y me encanta. Y antes de dejar que Domingo se presente, pues Domingo propuso un libro que, como saben, esto es crowdsourced, entonces los emprendedores que vienen a platicar, ellos proponen el libro para ponerme a leer a mí por un lado y por el otro lado para asegurarme que estamos leyendo libros que a gente que es experta en este espacio les ha dado algo. Y hoy estamos leyendo este libro que se llama The Checklist Manifesto de Atul Gawande, eh, que entraremos un poco más en detalle, pero que me pareció súper interesante. Entonces, mi querido Domingo, bienvenido a Read to Lead. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por tu generosidad y por tu tiempo. Si quieres contarnos un poquito de ti, contarnos un poquito de tu trayectoria y hoy de Chispa VC, y, y también que nos cuentes por qué leímos este libro eh, y por qué te pareció interesante compartirlo con el mundo de emprendedores que nos escuchan. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Fabriz. Muy emocionado de platicar contigo. Me encanta el show y he descubierto muchos libros interesantes y a veces no muy obvios que no estaban en la lista que a lo mejor se te ocurre de negocios o algo, pero creo que de todos podemos aprender algo y aplicarlo al mundo de emprendimiento, al mundo de startups, al mundo de inversiones, etcétera. Este, Originalmente soy de Monterrey. Me tocó estudiar ingeniería mecánica. Yo desde chico quería desarrollar, quería armar, quería construir. Como que tenía la idea de que ser emprendedor no solamente era pues manejar un negocio, sino poder usar la creatividad en todo, todos los aspectos del negocio, desde el producto hasta ventas, etcétera. O sea, la idea de resolver problemas diario siempre me atraía mucho y llegué después de estudiar la carrera a hacer una maestría acá a Silicon Valley pensando que iba a estar aquí 2 años y bueno, 24 años después aquí sigo y me tocó ya el ciclo de la vida de acá, de ser ingeniero. Me tocó de ser ingeniero a ser emprendedor, después de vender la empresa, a ser ejecutivo en una empresa grande y ahora a ser inversionista, que es como el círculo de vida, el circle of life acá de Silicon Valley, y realmente aprovechar el ecosistema. Y igual que yo recibí mucha ayuda, ahora tratar de también ayudar a emprendedores a cumplir sus sueños, que para mí pues es padrísimo. Me atrae mucho el sector de ciberseguridad, otra vez parecido con emprendimiento, que es resolver problemas diarios. Creo que también en ciberseguridad nunca termina o nunca llegas a un producto donde dices, bueno, ya resolví el problema, porque apenas resuelves algo, los atacantes tienen ahora otra innovación y otra vez hay que innovar del lado de la defensa. Y creo que se me hizo excelente combinación combinar esas dos pasiones del lado de startups y emprendimiento y del lado de ciberseguridad, porque es un ciclo que sí o sí tienes que innovar y sí o sí hay un beneficio también, porque no es hacer una herramienta interesante o ayudar a los equipos con productividad. Sí ayudas, pero tienes un atacante, tienes una competencia que es un criminal o es un grupo de fraude o es a la vez es hasta un gobierno enemigo. Y para mí eso también le da, aparte de lo emocionante, le da como que un valor de que sabes que todo tu esfuerzo, todo tu trabajo pues avanza a mejorar no solamente los productos y los servicios que protegemos, sino a mejorar a la sociedad que se está defendiendo de alguien que quiere robar o hacer algún daño. Me parece súper interesante y antes de que pasemos, dado que estamos hablando de esto, creo que es un tema muy vigente el tema de ciberseguridad y a lo mejor en un futuro hacemos quizá un capítulo específico para leer algo al respecto, pero me encantaría, dado que ya hablaste del tema y antes de que entremos en el resto de la conversación relacionada con el libro, eh, me gustaría tu opinión al respecto de qué está pasando en ese espacio, porque la realidad, justo como acabas de mencionar, es uno de esos espacios extremadamente sensibles por un lado, es a diferencia de otros
digamos, de otros sectores donde pudieras invertir, la ciberseguridad cada vez más es horizontal. O sea, independientemente de la vertical en la que estés como industria, si no cuidas temas de seguridad relacionados con datos de tus clientes, con temas de pagos, con temas de millones de cosas, estás expuesto. Entonces me gustaría un poco tu opinión de eso. Y para terminar de hacer esa pregunta, me gustaría que habláramos un poquito del impacto del AI en todo esto, ¿no? Hace un par de meses estaba yo en una conferencia y uno de las personas con las que platicaba ahí me hablaba de la computación cuántica y del efecto que tiene eso en términos de generar vulnerabilidades. Hace relativamente poco escuchamos todo este tema con Anthropic de no puedo soltar este modelo porque puede generar vulnerabilidades en plataformas legacy. Sin que nos des una clase de una hora, porque se nos acaba el tiempo, y queremos hablar del libro que propusiste, cuéntanos un poquito de esto, porque creo que a todas las personas que escuchen esto les va a servir y por lo menos les abrirá un interés o un apetito por entender un poquito más del tema de la ciberseguridad. Claro, creo que hay muchas tendencias que son más del lado macro, que están haciendo que el problema de ciberseguridad sea más grande cada vez. Correcto. Una es del lado socioeconómico. Obviamente siempre va a haber criminales, siempre va a haber atacantes, siempre va a haber robo de datos de un gobierno a otro. Eso siempre ha existido y va a existir. Pero del lado socioeconómico también, cuando vemos que hay países que a lo mejor están batallando, que la gente no tiene trabajo, todo eso, hay gente que normalmente no estuviera involucrada en el crimen y ahora sí. Entonces, esa es parte que va a haber una tendencia de ese lado y si pensamos que IA va a quitar trabajos, pues esa parte también va a crecer. Exacto. Y del lado de herramientas, antes un hacker tenía que ser pues un experto en computación y tener muchísima experiencia. Y ahorita, igual que hay gente que hace el vibe coding, que yo usando cloud o algo puedo armar una aplicación aunque no sea desarrollador, también ya hay vibe hacking. Entonces ya gente tiene acceso a estas herramientas, las apunta en una dirección, oye, ayúdame a tumbar este sistema o a entrar a esta página o a robarme estos datos o algo. Entonces, esa es otra tendencia del lado tecnológico. Las dos juntas, pues crean una avalancha de riesgo. Y luego, como dijiste también, Fabriz, ya no nomás es, bueno, soy un banco, me van a atacar. No, a cualquier persona, a cualquier empresa se vuelven targets. ¿Por qué? Porque tienen datos valiosos, ya sean tus propios datos o datos de tus clientes. A veces te atacan a ti por tus clientes, no por ti. O a veces es simplemente para robarte acceso a tu computación. Y un ejemplo de hacks que vemos ahorita muy seguido y le está pegando a muchas startups para que pongan ojo los emprendedores es que alguien entra y se roba todos tus tokens de Anthropic o de OpenAI. En un fin de semana a una startup les gastaron $250,000 en un fin de semana. Qué bárbaro. Alguien entró a su suscripción de Anthropic, lo apuntaron a entrenar otros modelos, a hacer un fine tuning que corre muchísimos procesos y ahora esa startup debe esa cantidad de dinero que pues para muchas startups podrían quebrar. Claro. Entonces, aunque no tengas tú a veces datos valiosos o no los creas, puedes seguir siendo un target y creo que por eso la ciberseguridad sigue pues aumentando de importancia. No, y un poco también lo que sucede, bueno, agregando al tercer pilar que creo que es relevante, o al menos que yo he visto recientemente, es el tema de los criptos. O sea, el cripto se volvió ese medio de pago, donde difícilmente puedes darle seguimiento un poco y está al margen del sistema financiero, digamos, como regulado, lo cual creo que tiene muchos beneficios. Como cripto no estoy criticando esto, pero evidentemente facilita el hecho de que puedas pagar ransom para muchos temas, ¿no? Y de hecho, sin entrar en detalles, pero pues ha habido casos sonados de bancos en México que han pasado por ahí y el proceso es dolorosísimo, ¿no? Y creo que los reguladores están haciendo un esfuerzo muy grande como por estar adelante. Precisamente esa es una de las razones por las cuales me parece que, por un lado, lo que estás haciendo en el fondo es muy positivo porque estás evidentemente apostando por empresas que están empezando a desarrollar todas estas tecnologías y hace mucha falta eso como catalizador de crecimiento de este espacio.
Y dos, el rollo de concientización, porque cuando arrancas una empresa estás más preocupado por adquirir usuarios, estás preocupado por levantar dinero y estás preocupado por muchas cosas, pero el tema de ciberseguridad cada vez es más relevante en términos de darle viabilidad a tu negocio a largo plazo, ¿no? Claro, y creo que se vuelve un pilar y una ventaja competitiva para las empresas, no solamente las startups, pero que también tienen control de datos, manejo de riesgo, todo eso, te cambia la mentalidad para todo lo demás del negocio también. O sea, si no apostarías todo o sea, si tuvieras la oportunidad de perder tu empresa con una falla, creo que ese tipo de evitar el riesgo te ayuda también a la hora de hacer ventas, a la hora de hacer decisiones estratégicas y todo eso. Entonces creo que sí se vuelve parte del ADN de una empresa. Cuando piensan del lado de seguridad también, te hace un poco paranoico, pero te ayuda a sobrevivir también. Bueno, hay otro libro que también podríamos leer, que no hemos leído todavía en Read to Lead, que es esta de Only Paranoid Survive, ¿no? Sí, de Intel, sí. Bueno, pues con esto, con esta introducción a la conversación del día de hoy, que es un poco más larga de lo que normalmente lo hacemos, pero me parece súper interesante porque sí es verdad que se ha convertido en todo mundo tiene el buzzword de la ciberseguridad, pero creo que todavía no le ponemos suficiente atención al tema y claramente cada vez es más relevante. Ahora sí, mi querido Domingo, cuéntanos por qué decidiste que leyéramos este libro de The Checklist Manifesto. Mira, lo leí hace tiempo y luego lo volví a leer recientemente y creo que le saqué más significado ya cuando lo veo del lado, no solamente del lado de emprendedor, sino del lado de inversionista. Ok. La primera vez que lo leí fue más del lente de ciberseguridad, de cómo tener procesos de, de cómo sobrevivir el peor día de tu vida, por ejemplo. Y eso lo vemos ya en el libro. Hay ejemplos de los pilotos, hay ejemplos de cirujanos y todo, que es gente brillante, súper entrenada, Sí. en el top de su carrera. Pueden ser la gente con más educación y más experiencia. Y en el momento donde todo empieza a fallar, la diferencia entre sobrevivir literalmente para los pilotos o para los pacientes de los cirujanos, Totalmente. la diferencia puede ser algo tan simple como un checklist. Y para mí tuvo eso un impacto masivo, porque el libro realmente no es de hacer listas, el libro es de tener la humildad, de darnos cuenta que no es algo de talento, no es algo de memoria, Sí. no es algo de preparación. Es de tener algún sistema que te va a ayudar a no cometer errores en un periodo de estrés alto o de volatilidad. Y Y creo de que eso tema aplica en todo. en todo, y de acciones recurrentes, ¿no? Antes de que entremos ya como más en detalle en muchos de los temas que tocaste, ¿cómo llegaste al libro? La primera vez lo vimos en Symantec. Ok. A rato lo platicamos a más detalle, pero Symantec en ese entonces era la empresa más grande del mundo en ciberseguridad. Ya los compró Broadcom, pero tenían sistemas y procesos internos para que una organización de decenas de miles de empleados pueda estar alineados. Pues ya te imaginarás que hay muchos procesos. Y ese era Claro. uno de los libros que todos los gerentes o los líderes tenían que leer. Fíjate qué interesante, y eso lleva a un tema un poquito diferente del libro, pero creo que vale la pena tocarlo. Qué importante es que los liderazgos en las organizaciones, y más en empresas que están empezando, ¿no? En startups, desde ahí tengan por un lado, la curiosidad, pero por el otro lado, la generosidad o la visión, no sé cómo manejarlo, de alinear a sus equipos a temas relevantes, ¿no? Como el hecho de que leas un libro, construyas esta cultura alrededor de tener conversaciones alrededor del libro se vuelve importante. Em, Te tengo que compartir que para mí la lectura del libro fue una experiencia bien particular. Y te digo por qué, por varias razones. La primera fue, al principio me chocó. Yo decía, neta, estamos leyendo un libro de hacer checklists. O sea, ¿por qué? Y
Y hay respuesta para esa pregunta, o sea, y muy buena. Creo que el resultado es muy positivo. Pero además, yo me subo al avión una vez a la semana más o menos. Y cuando veo las cosas que pasan en los aviones y la manera como se resuelven, o sea, el libro habla mucho de los errores que se resuelven a través de los checklists. Hijo, mano, los errores, you don't want to be there. O sea, estar en un avión cuando baja ¿cómo se llama? La presurización y Sweet Lord, qué miedo. Y luego aparte, este libro lo escribe este señor Atul Gawande, que es un cirujano graduado de Harvard, y te cuenta los temas que suceden en los cuartos de operación, en las salas de operación, y cómo empezaron con todo esto. De verdad que te da pánico. O sea, dices, yo afortunadamente a mí no he operado de nada, pero ya me dio miedito. ¿Quieres contarnos un poquito de cómo arranca esta parte del por qué él escribe sobre este tema? Sí, él siempre estuvo interesado en maneras de mejorar las cirugías y más que nada tener un poco más o bajar la variabilidad. ¿Por qué? Porque él empezó como cirujano genérico y ya la verdad no existe realmente un cirujano genérico, ya todos son especialistas de oncología o de diferentes tipos de medicina interna, etcétera. Y esa especialización es buena, porque ahora sí realmente alguien que hace la misma cirugía todos los días, pues va a ser muchísimo mejor cirujano que alguien que trata de hacer 10 o 15. Sin embargo, o sea, cuando no había tantos doctores o cirujanos, pues ni modo, tenías que ser generalista. Pero ahorita que ya hay especialidad, sin embargo, seguía habiendo muchos, pues no necesariamente decirles errores, pero como que el outcome inesperado y no a un nivel donde esperarías que ese tipo de perfección y obsesión en mejorar llegara. Entonces, parte de la investigación es el por qué y discuten mucho de las tesis. Bueno, a lo mejor los hospitales privados contra los públicos, contra un país rico contra otro. Y no, se dieron cuenta que en todos lados había pues un resultado inesperado y el por qué. La organización, el WHO, el World Health Organization, lo invitó a participar en un foro internacional de decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar estos resultados del lado de cirugías? Y se habían intentado mil cosas. Bueno, que más entrenamiento, que más clases, que una lista de best practices y KPI y todo. Y como que todos esos estudios seguían ahí, nadie los leía, nadie los implementaba, no cambiaba nada. Entonces, parte de tratar de averiguar cómo arreglarlo es ver qué se hace en otras industrias. Correcto. Y para él fue empezar con qué se hace en el lado de los pilotos y de aviación. Y creo que de ahí comienza una aventura donde él mismo no creía que iba a funcionar. Y bueno, vamos a tomarlo de una manera científica, a ver si funciona o no. Y bueno, no platicamos todo el libro, pero así es como empieza. Me encanta porque, fíjate, el libro tiene un par de conceptos así como medio filosóficos, ¿no? Justo mencionabas el tema de cómo se han ido especializando los médicos y parte de lo que yo entiendo que es un concepto como fundamental del libro es reconocer la complejidad del mundo en el que estamos viviendo y esa complejidad es el resultado del crecimiento de nuestro conocimiento. Es decir, en la medida en la que aprendemos más, en esa misma medida el mundo se vuelve más complejo y se vuelve un mundo con más variables que mantener y que atender. Y es muy interesante porque parte de los supuestos de los que parte el libro son que cada vez más hay gente más especializada, justo como lo mencionabas tú ahorita, y que cuando hay problemas, por ejemplo, en una operación hay algún tipo de imprevisto, de sorpresa, que puede acabar muchas veces incluso con el fallecimiento del paciente, la respuesta cultural que tenemos es necesitamos
saber más de esto y necesitamos aprender más de esto, y lo cual hace todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que, como vamos a seguir viendo en el libro, en la medida en la que tienes más especialistas, se va perdiendo un poco los mecanismos de coordinación y de comunicación entre los especialistas, y se va construyendo este mundo de distintas variables que hacen más complejo lo que está pasando. Sí. Y también al ser tan especialista en un área, pues pierdes a veces contexto en las demás áreas y cómo pueden impactar tu área de enfoque. Y se pierden las comunicaciones, se crean pues divisiones habladas o no habladas. Y si no estás colaborando, si no tienes un modelo o un trabajo en equipo donde puedan realmente entender cómo un error simple en un lugar puede causar consecuencias pues, fatales en otra. Como dices tú, la complejidad se vuelve difícil o imposible de manejar si no existe un sistema. Totalmente. Y el otro ejemplo que también se platicó mucho es en el lado de construcción, sí, donde también en un edificio, en un proyecto gigante, pues imagínate la cantidad de complejidad que hay, y donde pues un error o un cambio de plan que no se autorice, que no se comunique bien, pues puede causar pues una desgracia. Totalmente. Oye, me gustaría mucho, si te parece bien, que hablemos un poquito de el tema del proxy de los pilotos. Tocaste ese tema hace un momentito y me gustaría mucho, si te parece bien, que hablemos de cómo este médico se va metiendo para allá y qué va encontrando. Claro. ¿Te late entrarle por ahí? Sí. Una de las historias que contaron fue cuando lanzó el primer Boeing para algunas de las guerras mundiales. Querían pues contratar o desarrollar un avión gigantesco para pues poder cambiar la iniciativa y la ofensiva. Correcto. Pero se veía como que un diseño superior, gigantesco, y en el primer vuelo no les fue muy bien. Era tan complejo que un piloto experto no lo pudo manejar y estuvieron a punto de perder ese contrato, hasta que se dieron cuenta que no era que el avión sea imposible de volar, sino que eran demasiadas cosas en que un piloto se podría enfocar. Y ahí es donde empezaron a descubrir los checklists, de tomar algo súper complejo y reducirlo a 5 o 7 pasos, que ahora sí cualquier experto, porque también si me sientan a mí ahí de piloto, no hay cantidad de checklists que me ayuden a volar. Pero ya como experto, si me recuerdas, oye, aquí hago esto y si pasa esto, aquí está este otro checklist, y todos los checklists son cortitos y fáciles, de repente ya encontraban que ahora sí todos los pilotos podían aprovechar esa cantidad de tecnología e infraestructura que tenía el avión. Y bueno, de ahí surgió como que la idea de decir, bueno, si estamos en un sistema complejo, obviamente nunca sabes si te va a tocar una nevada o va a haber hielos o va a haber patos que estén volando 100%. enfrente del avión. O sea, no podemos predecir qué es lo que va a pasar. Claro. Pero podemos saber cualquier sensor, cualquier alerta que te dé el avión, te debería llevar a un checklist que te lleva a resolucionarlo en segundos o en minutos. No vas a tener media hora para ponerte a investigar. Y no quieres en un periodo de emergencia tratar de ver si te acuerdas de todas las posibles combinaciones que tienes que verificar o checar. Entonces, esa metodología se dieron cuenta que no solamente para pilotos, sino para muchas industrias, los ha ayudado a ir más rápido. Mucha gente dice, bueno, estás agregando procesos, estás quitando la velocidad en la que un equipo puede innovar o desarrollar. Deja a los expertos solucionarlo. Y creo que al revés, creo que la disciplina no es lo opuesto a la velocidad, es lo que te deja ir rápido. Si tú ves las carreras de Fórmula 1, el pit stop dura 2 o 3 segundos, pero sin pit stop, pues al rato ya no tienen ni llantas, ni frenos, ni nada, y no terminarían la carrera. Entonces,
ese tipo de proceso, ese tipo de especialidad en tener algún sistema te ayuda entonces a moverte más rápido y con menos riesgo. Tienes toda la razón. Fíjate, quiero complementar un poco lo que mencionabas del avión. En otra parte del libro, poco más adelante, habla de esta historia del Captain Sully, ¿no? Que es este señor que tuvo este capitán que aterrizó el avión en el Hudson River y que a pesar de que, justo como dices, ¿no? Se encontró con unos gansos salvajes o no sé qué pasó, que eventualmente el avión perdió sus motores. Él aterrizó el avión, o no sé si amerizó o arrizó, no sé cómo dices aterrizar en un río, pero bueno, aterrizó el avión en el Hudson. Y afortunadamente se dio de tal forma que no hubo nadie que se lastimara seriamente, no hubo muertos en la situación, nada que lamentar y tal. Lo que es interesantísimo, bueno, yo he tenido oportunidad de ver a este amigo, estuvo en una presentación en la que estuve y siempre es muy, y de hecho el libro lo dice, siempre es muy enfático en que no era él. Ahora, o sea, no era él en el sentido de que él no salvó el mundo. O sea, lo que salvó al mundo fue una serie de cosas que sucedieron de manera muy coordinada. Lo que hace bien interesante el libro y que hace muy interesante el autor es que te lleva a entender cómo, primero, en el cockpit, al punto que tú hacías, iban dos pilotos extremadamente experimentados los dos. Eran dos tipos que sabían un chorro de esto. Empiezan a tener problemas y y era su primer vuelo juntos. Y era exacto, ¿no? Tienes toda la razón. No se conocían bien, no tenían este beneficio de mi co-founder, que nos conocemos, que nos vemos y sabemos qué estamos pensando. Claro, ese es un punto fundamental. Qué bueno que lo toques. Empiezan a tener este problema y la coordinación entre ellos y el nivel, digamos, como de asignación de funciones se da precisamente porque tienen este checklist que están utilizando para ver qué les toca hacer a cada uno de los dos y se coordinan de manera tan efectiva y tan óptima, pues que resulta que logran aterrizar el avión en un río y que no se muere nadie en el camino, cuando si se hubieran puesto a discutir, oye, es que a mí me parece, es que yo pensé, es que fíjate que es que tú le hiciste, no tú le moviste y mira, vamos a experimentar, pues la probabilidad es que el resultado hubiera sido bien distinto. Y finalmente la otra cosa que creo que es fundamental y con eso me gustaría construir un poco la conversación o llevar la conversación a los startups es, tú tocaste un tema hace ratito de el peor día de tu vida. Y yo creo que todos bajo presión tendemos, dependiendo un poco de nuestras personalidades, pero tendemos hacia ciertos reflejos o a ciertas visiones o conclusiones que muchas veces no son objetivas. O sea, tenemos una hipótesis de qué está pasando y de repente construimos toda la lógica y todos los racionales para llegar a demostrar que esa hipótesis es lo que nos está sucediendo. Y creo que lo que necesitamos muchas veces cuando las cosas se ponen pinches es tener la capacidad de no reaccionar en el momento. Y eso es lo que hace un checklist como para entender mejor qué pasa. ¿Te ha pasado alguna vez en tu experiencia como founder que te hayas encontrado en una situación de ese estilo y que hayas tenido que, pues de alguna forma, recurrir a sistemas un poquito más automatizados de pensamiento y no tan espontáneos? Sí, creo que lo vivimos mucho en Authority, donde la verdad ganamos un evento, el Innovation Sandbox en RCA. Sientes que tienes todo el momentum de tu lado, pero la verdad te vas dando cuenta también que realmente del lado de producto, del lado de equipo, pues vas aprendiendo mientras que vas avanzando. O sea, no empezaste ya con un plan muy específico. Y hubo muchas veces donde de repente pues te da un golpe muy fuerte y el golpe es parte del proceso, pero el golpe te saca de lo que tú pensabas que iba a pasar o de qué plan ibas a tener. Y tienes dos opciones: o te quedas congelado en la junta, en el evento o eso, o te vas a lo que sí conoces y dices, bueno, ¿cuál era el objetivo de la junta? Bueno, no tengo que vender, por ejemplo, el producto en una junta. Mi objetivo de esta junta es averiguar
si tienen presupuesto o si tienes este pain point o qué soluciones usas. Y después de aquí vamos a armar una segunda junta, una tercera junta o algo. O sea, una junta mala no te debe de matar ese deal, El proceso. pero tienes tú un proceso y con que saques algunos de los objetivos fue junta buena, aunque estaba de mal humor el comprador, aunque el cliente no le caíste bien o lo que sea, pero no ponerte defensivo, no sacarte de tu objetivo, tratar siempre de aterrizar esa junta, por decirlo así, como la analogía del avión, pero Sí. problemas o momentos difíciles que no se conviertan en algo peor. Oye, ¿y tú crees que es algo relacionado con la personalidad? O sea, ¿tú crees que es tu personalidad que te empuja a esto o crees, y digo, no tengo el gusto como de conocerte como mucho más profundamente, entonces, o sea, literalmente es una pregunta genuina. ¿Tú crees que el hecho de que el checklist haya hecho tanto clic para ti tiene que ver algo con tu formación de ingeniero, con tu trayectoria, con tus gustos personales? ¿O es genuinamente algo que le puede aplicar a todo el mundo? Creo que, bueno, yo diría que las dos. De un Ok, lado, desde chico siempre he tenido yo pues una lista de to do ok, en post-it notes o algo, pero siempre pues como que tengo más ideas de las que puedo estar implementando al mismo tiempo y bueno, para no perder el tracking de dónde voy, siempre he tenido ese tipo de listas. Y también del lado de solución de problemas, como que a lo mejor sé dónde estamos ahorita y en qué punto quiero llegar y no cómo llegar ahí, pero tratar de hacer como que un mapa de posibles maneras de llegar a esa solución. Me ha ayudado mucho de un lado analítico de convertir un problema grande en muchos problemas chicos que sean más fácil de ir resolviendo y vas avanzando. Entonces, de ese lado sí me encajó muy bien. El lado donde creo que nos puede ayudar mucho son los ejemplos donde normalmente, y lo vimos aquí con la respuesta de los diferentes doctores en los diferentes hospitales, que todo el mundo lo rechazaba al principio. O es de habla que un no. poquito más de eso. Vamos a hablar de eso porque creo que Sí, es sí, un sí. tema súper importante. El autor habla entre ignorancia contra ineptitud. Y suena feo, o sea, un cirujano no es ni ignorante ni inepto. Pero como él dice, la ignorancia se arregla aprendiendo más, pero ya que llegas a un nivel donde estás muy preparado, ya no es, los errores ya no es que no era preparación, era una ineptitud en ese momento. Y esa parte a mí me llamó mucho la atención, porque sentimos que somos expertos, sentimos que nunca nos vamos a equivocar, pero especialmente en las startups te das cuenta que no. Entonces, sin falta de proceso, creo que tenemos más presión y nos volvemos nosotros mucho más susceptibles a tener algún error catastrófico. Entonces, se me hizo una manera prudente de bajar el riesgo, que como founder siempre es cómo puedo incrementar la posibilidad de que esto funcione. Y a veces es tragarse un poco ego y decir, ¿sabes qué? No puedo también héroe y salvar siempre la startup, entonces vamos a tener que tener todos un proceso para todos estar a un nivel más alto, o también no dejar que muera la startup por un error que yo hice. Entonces como que de los dos lados te ayuda a armar un equipo más fuerte y a también a bajar las dependencias que podamos tener. Me encanta. Fíjate que uno de los paralelos que yo hacía cuando estaba leyendo el libro es, eh, él habla mucho de cómo la dinámica en una sala de operaciones gira alrededor del cirujano. Pero en esa sala de operaciones está el cirujano, está su asistente, está el anestesiólogo, está el farmacólogo, está una enfermera, está otra enfermera, etcétera, ¿no? Y de alguna forma, todo gira alrededor de lo que el cirujano está haciendo, está diciendo, está instruyendo, está definiendo. Y, y eso se replica de manera muy natural en los startups. O sea, la personalidad del founder define un chorro de cosas, sobre todo en etapas tempranas. Y una de las
características que un founder debe tener para ser un buen founder es ser capaz de atraer al mejor talento posible. Y entonces de repente estás en una sala de juntas, diseñando un producto, revisando tu estrategia comercial, teniendo una junta de planeación, y tienes al mejor güey de producto, y tienes al mejor güey de growth, y tienes al mejor güey de lo que sea. El checklist en el proxy de la operación obliga a todo mundo a estar al mismo nivel. O sea, genera un nivel de democratización fundamental donde la enfermera tiene la posibilidad de decirle al doctor, oye, espérate, no pusiste el antibiótico a tiempo antes de cortar, no puedes seguir adelante. O el que está ahí observando, el pasante, practicante médico, puede, si es su responsabilidad, levantar una bandera y decir, oye, esto está rarísimo. Y entonces el equipo, que como dijiste tú hace un momentito en el caso de los capitanes que iban en el avión con el capitán Soli, pues no se conoce. O sea, de repente llegan todos a la sala a la sala de operaciones y ahí están, y aparte hay un güey ahí al que le van a cortar por la mitad, que no sabes qué va a pasar. Se están teniendo que comunicar y que coordinar con base en una conversación articulada. Bueno, si puedes extrapolar eso a un startup donde la gente se conoce, entiende, es construir una riqueza bárbara. Y no es tan obvio, porque como dijiste hace un momentito, el founder muchas veces tiene esta posición eh, pues protagónica, tan, ¿cómo decirlo? Tan esencial que opaca mucho de lo que pasa alrededor de él, pero en ese contexto hay pierdes un chorro de valor. Sí. Y muy buen punto, Fabriz, porque uno de los procesos, o sea, creo que el checklist lo vemos como un producto, es una lista, pero involucra un proceso y creo que ese proceso es igual o más importante que las preguntas que vengan en el checklist. El proceso empieza con vamos a introducirnos. Oye, yo soy el doctor, yo soy el de anestesia, yo, etcétera. ¿Cómo se llaman? Tienen que tener introducción, roles, enfoques, etcétera. Y eso te da un poco de confianza y lo demostraron también con estudios en que antes de eso no había cohesión de equipo, se calificaban, que también trabajamos de equipo, se calificaba muy bajo, había muy poca retención de talento, la gente se iba, no trabajaban bien juntos y había muchos errores de omisión, de no, bueno, pues es que se está equivocando, pero pues ese es su problema, no voy a decir nada y pues se muere el paciente, ¿verdad? Entonces, ya que un simple hecho de tener una introducción, de tener la plática previa, de hacer ciertas pausas en medio de una decisión irreversible, antes de cortar, antes de dormir el paciente, antes de sacar al paciente de la sala de operación, se toman unas pausas para volver de individuales a equipo y decir, ¿estamos todos listos para avanzar, sí o no? ¿Hubo algún cambio inesperado? ¿Hay algo en que tenga algo que decir? El simple hecho de preguntar a veces te da una perspectiva que no tenías. Y eso lo vemos mucho en el mundo corporativo y en el mundo de startups. Hay gente que está callada toda la junta en una videoconferencia, en una junta de 15 personas, hay alguien que no habló y apenas les preguntan y dicen algo súper brillante, pero si no le hubieras preguntado, no le tendrías. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un proceso de siempre preguntar, siempre darle el espacio a todo el mundo, que sientan esa confianza y más esa responsabilidad de si ven algo que no va a funcionar, levantar la mano y así también creo que avanza mucho más rápido la startup que todo a través de lo que diga el founder. 100%. Una parte que me gustó mucho del libro es también un poco su honestidad al respecto. Este señor, el autor, cuenta su historia, ¿no? Y platica un poco dónde fue y todo esto. Y es interesante porque habla, como decías hace un momentito, de la industria de la construcción, de la industria de la aviación, habla de la industria de la inversión. Y algo que me gustó en este proceso es que él dice, bueno, arrancamos este ejercicio en 8 países completamente diferentes, como para evaluar el efecto que pudiera tener una serie de checklists en operaciones. Y nuestro primer checklist fue un desastre. O sea,
demasiado largo, complejo, inoperante, burocrático, y entonces habla de cuáles son los ingredientes que debe tener un checklist para que funcione. Lo cual es súper interesante porque uno no es una receta que nomás la haces y la aplicas, sino hay una serie de cosas que tienen que ir sucediendo. Y la otra cosa muy interesante es que habla de un checklist que está vivo y que va evolucionando. ¿Tienes alguna historia alrededor de cómo implementaron ustedes algún checklist en algunas de las compañías o en la que fundaste o en Symantec que quieras compartir como para que quien nos escucha hoy no le quede tan lejos de, oye, pues yo ni soy piloto, ni soy cirujano, está padrísimo de lo que están hablando, pero no le estoy entendiendo? Sí, mira, del lado de Symantec, imagínate, una de las empresas más grandes del mundo de ciberseguridad, miles y miles de clientes de organizaciones que usan tu producto. ¿Y qué sería el peor día de Symantec? Es un día que en Symantec en sí se ha atacado o tenga alguna brecha. O sea, imagínate que alguien nos ataque para atacar a nuestros clientes. Entonces, para eso había no solamente un checklist, pero un equipo de respuesta a alguna brecha. Igual que como dijo el autor, no solamente es de hacer la lista, es de practicarla. Si la primera vez que ves la lista es cuando se te apagaron los motores y vas volando, Exacto. No también quieres ir en ese avión. está difícil, sí. Entonces, del lado de Symantec era armar un equipo cross-functional, o sea, ingenieros, gente de legal, gente de finanzas, gente de marketing, porque cada quien iba a tener un carril de enfoque en qué pasa si hay una situación de estas. Hay cosas que son del lado técnico, cómo vamos a contener el incidente, asegurar que ya sacamos al atacante del sistema, etcétera. Hay un reloj y timing regulatorio. O sea, Correcto. en GDPR, por ejemplo, te dan 72 horas, en el SEC te dan 4 días hábiles, etcétera. Hay cosas contractuales con clientes de que si pasa esto me tienes que avisar y todo eso. Y no te vas a poner a averiguar qué tengo que hacer en medio de un incidente. Ni a quién le pregunto, ni quién tiene que estar involucrado, ni nada. Tampoco puedes decir, bueno, te mando un email, porque a lo mejor no va a funcionar el email. Entonces, hasta teléfonos de las casas, teléfono celular, diferentes maneras de contactarnos a todo el equipo. Y ya que se hace el checklist o el playbook, se corre una simulación. Bueno, ¿cómo hubiera funcionado? ¿Sabes que nadie le avisó a esta persona o a este grupo? Nos faltó. O etcétera, ¿verdad? Entonces, ya que lo practicas, lo vas implementando, le vas haciendo cambios y como dices, es un checklist vivo que va mejorando conforme tú vas cambiando o la empresa va cambiando también. Acabas de tocar un tema fundamental y es la simulación. Una cosa que dice en el libro que está buenísima es porque el autor se va a Boeing justamente donde hacen todos estos checklists, como aprender a hacer checklists, ¿no? Dice, imagínate que para aprender de esto hay que estampar aviones, pues no va a salir el rollo fácilmente, ¿no? Y habla del simulador al que se sube y ¿cómo armas en una startup es tipo como de procesos de retroalimentación? O sea, Sí. a ver, hoy no construyan, hoy nos vamos a sentar todos a ver qué pasa si se meten en nuestros sistemas. Porque, por ejemplo, nosotros hemos invertido en varias compañías de fintech. Ahorita me da un poquitito de miedo preguntarle a los founders si tienen un protocolo para, estoy buscando la palabra en español de breach, como infiltración. Sí, ¿Será? un incidente de seguridad, una Exacto. infiltración, robo de datos, un Exacto. ransomware, sí. Bueno, How will you do that? eso se puede simular con un equipo. Normalmente empiezas con 2 o 3 personas del equipo y les dices, oye, actúa como que esto es real. Si todo el mundo sabe que es simulación, pues no va a ser. Exacto. Desde ahí, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces empieza con un equipo interno que normalmente se les puede llamar un red team, Correcto. un equipo rojo, y el resto del equipo no sabe qué es simulación y cómo van a actuar y qué van a hacer y todo. Se puede hacer eso del lado de seguridad. Pero a lo mejor otro ejemplo, Fabriz, que a lo mejor es más concreto para todos los emprendedores, creo que muchos no simulan a la hora de hacer fundraising, por ejemplo, una junta buena o una junta mala.
Entonces practican el pitch con sus amigos y todos, qué padre, está buena la idea, todo. Y apenas vas con un VC que no estaba de humor o algo, y no va a jalar o no va a funcionar, y cómo vas a reaccionar con eso. Correcto. Entonces también de ese lado simular un cliente bueno, un inversionista bueno, uno malo, alguien que no entiende, alguien que es grosero, alguien que te grita, o sea, de todo eso creo que es importante. Y a la hora de hacer el role playing, te saca de tu playbook y ver cómo lo puedes volver a aterrizar al playbook, al objetivo que tenías. Un concepto que también aprendimos nosotros cuando estábamos haciendo fundraising es tener VCs de práctica. O sea, son VCs de verdad, pero no es el VC que, no es mi primer, el primer VC o el mejor VC que quiero. Se lo voy a practicar con otro VC que me va a hacer las mismas preguntas, pero para cuando yo voy al VC ideal, al que está en mi lista, pues ya practiqué 15, 20, 50 veces antes de entrar a hacer el primer pitch ahí. Entonces, hay muchas simulaciones y hay otras que son, pues no simulación, pero prácticamente como simulación, que nos pueden estar ya más como que probados en una situación difícil para ya que no existan las sorpresas en la junta verdadera o en el proceso verdadero. Me encanta porque no es algo que tenemos. O sea, sin duda vamos aprendiendo y un poco como lo que dice el autor dentro del libro, vamos haciendo mejor las cosas, pero creo que digamos que no es natural, no nos viene natural el hacer estas simulaciones que eventualmente generan aprendizajes, que eventualmente se pueden derivar en listados de acciones que podemos hacer e implementar antes de la siguiente. Y por ejemplo, una para mí que es muy natural en la parte de fundraising es, voy a ir a tener esta conversación con Domingo para que invierta conmigo. Ok, ya revisé su LinkedIn, tengo temas de él que conozco para construir conexión con él. Antes incluso de eso, tengo un warm intro para que me abra la puerta de manera mucho más sencilla. En mi checklist llevo la manera de tomar las notas, en este caso Fathom, por ejemplo, estoy revisando mis notas después, estoy haciendo follow. O sea, no tienes que estarle operando a alguien el cerebro para tener un checklist. Lo puedes tener para muchas cosas. Y en la medida en la que te metes en actividades que son repetitivas, la mejor manera de no regarla es precisamente teniendo pues estas listas de acciones, estos checklists para hacer bien las cosas hacia adelante, ¿no? Sí, y también a veces tienes una junta que te pareció excelente, pero si no estabas tomando algunas notas o cumpliendo unos objetivos, terminas la junta y dices, bueno, pues estuvo excelente porque pues nos llevamos bien o platicamos súper bien, pero pues salí sin saber si están interesados o no, si tienen presupuesto o no, si estamos en su tesis de inversión, como que se nos va la onda por la conversación. Y a lo mejor sí fue una excelente conversación, pero no avanzamos los objetivos o no los medimos de una manera no emocional. Y eso para mí del lado inversionista también es súper importante. Porque a veces me encantó la junta con los emprendedores, tienen un súper equipazo, a lo mejor la tecnología está excelente y estoy listo para invertir y reviso mis notas y no cumplí con mi proceso de, bueno, pero cómo va la atracción o cómo están los temas de inversión, si va a ser una nota, un safe o cómo, o sea, no tengo todavía la información. O le di puntuación súper alta para el equipo, pero a lo mejor para otro sector la puntuación es baja y es tan baja que sería un red flag. Y normalmente para tratar de evitar pues ese tipo de problemas, pues también como lo recomienda el libro, yo creé un sistema de checklist a la hora de hacer due diligence donde tratamos de dar una calificación fácil y si lo ve mi socio o si lo ve algún otro inversionista que trabajamos juntos, que él pueda dar la misma calificación que yo y ya le quitas del lado de nos caímos bien o no, estaba yo de buen humor o no. Tratar de llegar a un proceso más matemático 100%. te va a ayudar a evitar errores de impulsivo. En el libro le llaman uno de los inversionistas el cocaine brain, que te emocionas tanto que pum y vas y lo apuestas o algo. Entonces, a la hora de meter algo de disciplina,
en algo que no puede ser 100% número, siempre va a haber algo de, pues, de feeling o de experiencia, pero sin algo de objetividad se vuelve más difícil. No, tienes toda la razón. Fíjate, es súper interesante lo que dices porque al final del día eres humano y nos emocionamos con las cosas. El libro habla de, hay una sección que quizá no hemos hablado, o sea, hiciste alusión ahorita, pero no la hemos, o sea, como detallado. Habla de cómo usar checklists para invertir y justo define una serie como con base en un estudio que se hizo en Silicon Valley. Habla de los perfiles de inversionistas de VC y habla mucho justamente eso que acabas de mencionar de los estilos y cómo inviertes y cómo al final de ese estudio el resultado es que quien invierte con base en un checklist tiene mejores resultados dado que no cae en el cocaine brain, en el cerebro lleno de cocaína, súper emocionado, hyped y todo esto, pero también no cae en la confirmación, el bias de confirmación, ¿no? Este rollo de es que me gustó y entonces me gustó por esto y esto también me gustó y entonces dejas de ver otras cosas que no, en el momento no te llegan porque estás tan emocionado y estás tan prendido que pierdes objetividad en términos de tu análisis. Y creo que eso jala para todos, no solamente para los inversionistas, sin duda jala para los emprendedores. Y es un tema fundamental que creo que el libro habla muy claramente. Me gustaría ir como un poco encaminándonos hacia la parte ya final de la conversación hoy, mi querido Domingo, para tampoco abusar demasiado de tu tiempo. Hay un par de cosas que creo que son importantes que me gustaría como profundizar. Dado que el checklist es una herramienta y dado que hoy estamos usando como humanidad las herramientas más sofisticadas que hemos tenido a nuestro alcance, estoy hablando evidentemente de esto que no puede estar ausente en cualquier conversación, ni menos de tecnología, que es la inteligencia artificial. ¿Será que eso resuelve esto y no necesitamos checklists? Mira, de un lado, creo que ahorita tengo más proyectos que nunca, empezados y sin terminar, porque el problema de arranque se elimina. O sea, Totalmente, 100%. explorar, experimentar una idea, estás a una conversación de empezar cualquier proyecto. 100%. Ahora, de terminarlo, de implementarlo, no. Entonces, de un lado, mi lado ADD está peor que nunca porque ahora, pues, mil ideas que explorar. Del otro lado, tienes la oportunidad de convertir un checklist en código o infraestructura. Y esa discusión en el mundo de IA también se ha hablado la diferencia entre el AI y el harness. O sea, el cerebro y el cuerpo o los músculos o la infraestructura donde va a guiar lo que sí puede o no puede hacer. Y creo que la oportunidad es de implementar estas pausas, como en las cirugías, en ciertas partes de IA que son irreversibles. Por ejemplo, antes de borrar algo de código, antes de hacer un code checking o implementar algo en GitHub, oye, a lo mejor este es un momento donde vamos o algún humano o un equipo de agentes a revisar todo que está bien antes de hacer algo que ya no se puede recuperar, como, ups, borré mi código y borré mi backup, que sí ha pasado y muchas veces, ¿verdad? Antes de hacer una transferencia de pagos, antes de hacer algún pago, hoy a lo mejor este es un momento donde vamos a hacer un check-in. Entonces creo que usando esta misma tecnología se pueden poner ciertos pasos que si haces un zoom out, pues estás haciendo un checklist. Ahora, se hizo de manera automática, tienes procesos y controles y todo, pero de una manera te puede hacer la vida más fácil al hacerlo parte de la infraestructura o parte del sistema. Fíjate que un caso que a mí me ha tocado vivir de cerca es este tema de la facilidad de construir código genera una cantidad de Frankensteins y de arquitectura de sistemas completamente rotos y complicados y donde nadie entiende realmente lo que está pasando y como código muy sucio porque se está construyendo de formas muy impersonales y sin directrices como muy específicas.
Me parece que el checklist es una muy buena herramienta para asegurarte que una vez que construyes un código, ya sea tú o Vibe Coding, cumpla con esas bases que va a hacer que se integre de manera natural y que le puedas dar mantenimiento de forma natural a lo que estás construyendo en tus plataformas, que finalmente están resolviendo temas fundamentales de tu negocio. O sea, no construyes código por construir código, construyes código por hacer cosas. Y si no le puedes dar el mantenimiento, o si no cumple con ciertas cosas muy específicas, una vez que alcances escala, se te va a generar un problema que no vas a poder resolver y que muchas veces puede tronar tu negocio por completo, ¿no? Entonces, el tener un checklist tuyo o un concepto que vale la pena quizá explorar, que es un checklist para tus agentes, se vuelve súper importante. Claro. Y a la hora de planeación de proyectos también a lo mejor es antes de lanzar un proyecto o un producto o algo nuevo, ¿qué sabemos de los requisitos? ¿Qué va a ser un success? ¿Qué pruebas podemos hacer para ver si va bien o no? O sea, no empezar sin objetivos también es difícil porque pues estás desarrollando y como dices, si te lo imaginas, pues puedes generar el código. Pero de hacer eso a saber cuál era el objetivo o por qué lo estamos haciendo, a lo mejor eso sería también un checklist. ¿Cuándo empezar o no empezar un proyecto o un desarrollo o algo así? La idea que me gustó también de los pilotos es que no es un checklist, es como que un volumen de checklist para cualquier situación. Puedes tener 5 preguntas o 4 preguntas que te puedes hacer y saber exactamente por dónde ir. Totalmente, totalmente. Me encanta. Creo que para terminar, una de las cosas que me gustaría, a reserva que tú tengas algún otro punto que no hayamos tocado en la conversación, creo que una de las cosas que me gustó mucho al final del libro es, habla mucho de la parte más humana. Empieza hablando como de la necesidad, habla de la herramienta y luego termina hablando como de la persona. Y de las cosas que me gustaron de las conversaciones con las que yo me conecté muy fuerte con lo que dice el autor, tiene que ver con este tema de los humanos estamos hechos para lo emocionante, nos llama las cosas que son novedosas, no estamos construidos a pesar de que, bueno, por ejemplo, en mi caso yo trato mucho de mantener un ritmo, literalmente no estamos construidos para la disciplina. Y la disciplina es un elemento fundamental de cualquier cosa que construyas. Y el checklist te obliga, por un lado, a ser humilde y reconocer que hay cosas que vas a hacer mal, a pesar de que seas un chingonetas, disculpándome la palabra. Y la segunda es, te va a disciplinar para regresarte al momento, para hacer cosas que son importantes en un contexto donde no destruyas cosas que ya hiciste, por ejemplo, que no eches a perder temas que ya habías construido, que de alguna forma no misjudge o evalúes mal cosas que te están sucediendo. Y me encantó esa parte porque creo que es algo, al final del día se trata de construir herramientas que sean humanas y que nos ayuden a ser mejores, incluso como personas. Y pues nada, lo quería yo compartir contigo porque de verdad disfruté mucho la lectura del libro que nos propusiste, mi querido Domingo. Fue un libro muy interesante y que les anticipo, cuando lo empiezan a leer, no les va a gustar porque les va a parecer que no sentí, que no le veo el beneficio. Y luego resulta que todo, everything comes together. Sí. Y como dices, creo que parte es humildad y parte es porque somos humanos y no somos máquinas, no podemos siempre correr exactamente el mismo proceso. Y a Totalmente. veces lo único que necesitamos son 2 o 3 preguntas. A lo mejor es una lista que está en la pared, un recordatorio o algo. Y del otro lado, también para cerrar, que no nos quita lo humano ni lo creativo. O sea, Exacto. de hecho en Stanford, en el D-School, en el Design School, Qué es buen un punto. proceso de ser creativo. No es Sí, de que soy un artista y me voy a sentar, me voy a tomar un café o una cerveza y se me va a ocurrir todo. No, es vamos a trabajar en equipo y vamos a desarrollar un producto súper innovador siguiendo un proceso. Y me eso encanta. te quita de una manera algo de la presión de tengo que siempre que cumplir con algo. Oye, simplemente al seguir esto,
voy a tener un mejor resultado que si no lo sigo. Y creo que esa es la parte que me gustó mucho del libro, es que él mismo se dio cuenta, después de todo el proyecto, seguía, bueno, a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona. Sí. Y tuvo una cirugía donde ya se le muere el paciente y gracias al checklist salió adelante y de un proyecto que tuvo que hacer, se volvió ya en un believer de que sí, esto va a cambiar todo. Qué interesante, fíjate, que me encanta eso que dices. Hace poco leímos un libro que se llama Deep Work y hablaba justamente de cómo tienes que abrirte espacios para ser creativo. O sea, el ser creativo no nomás es ya. Es verdad que en la construcción de la creatividad, en la construcción de producto, en la construcción de soluciones, además de abrirte los espacios, tienes que tener una metodología y el checklist es una herramienta básica de esa metodología. Una de las cosas en las que creo firmemente es que la inteligencia artificial nos va a abrir muchos espacios de tiempo a cada uno de nosotros en lo que hacemos. Es decir, no vamos a tener que pasar tanto tiempo contestando emails, redactando documentos. Creo que de las cosas que se nos abren es cómo vamos a aprovechar mejor el tiempo que vamos teniendo, cómo vamos a estructurar nuestro tiempo de forma mucho más útil y que fabrique y que construya más cosas. Y me parece que el checklist se vuelve fundamental, un poco por lo que decías. Puta, traigo 20 proyectos abiertos, ¿a cuál le entro, güey? Me encanta, me gusta mucho. Para cerrar, mi querido Domingo, siempre hago la misma pregunta. ¿Cuáles son las 4 o 5 cosas con las que te quedas de este libro y que son una razón para que quien escucha esto se anime a leerlo? Uno, que por más bien o mal que vayan las cosas, siempre hay algo que nos puede desbloquear o ayudar a solucionar o a mejorar, ¿verdad? Entonces, de ese lado, se me hace como que una apuesta o un cambio súper fácil de implementar y obviamente se puede ir mejorando, pero no hay downside. Entonces, para mí eso me gustó porque hay libros que dicen, no, tienes que cambiar tu manera de ser o algo y Sí, pues, bueno. espérame, Exacto. más difícil. Dos, es súper cortito. Creo Sí. que en una tarde te lo echas el libro. Entonces, también me gustó eso. 3, no es obvio. No es un libro de Harvard Business School o de Sí. algún ejecutivo. Es de un cirujano. Pero aplica. Y está bien escrito. O sea, está divertido. No es un libro que te aburre. Sí. Y creo que las historias que contaron también, como la del vuelo, la de las cirugías, te toca inmediatamente al lado humano, porque me pongo yo, ¿qué hubiera hecho yo de piloto o de cirujano o de la familia del paciente que se les va a morir o no porque a alguien se le olvidó una cosa tan simple como darle la medicina o se la dieron una hora antes en vez de ahorita o algo de las desinfecciones? Y te das cuenta que fue milagro o fue proceso. Y si realmente es proceso, oye, pues ¿dónde más podremos hacer más milagros de estos? O sea, ¿dónde más Correcto. podemos evitar errores catastróficos por tener una lista? Se me hace, te digo, una inversión fácil que tiene posiblemente resultados muy buenos y en el peor de los casos no cambió nada. Entonces, ¿dónde más podemos meter estas No checklists? tienes downside, puro upside, ¿no? Hace todo el sentido del mundo. Sí. Sí, yo agregaría a los puntos que tocaste, que me parecen todos súper relevantes, es una herramienta de autoconocimiento. Creo que el sentarte a construir un checklist con base en lo que se lee en el libro te va a ayudar a evaluar de manera mucho más detallada, metódica y profunda muchos aspectos que son relevantes para ti en tu vida y en tu negocio. Digo, como todo, ¿no? Le sacas el provecho que le quieres sacar en función al tiempo que le dedicas. Pero si realmente haces la tarea desde el punto de vista de pensar cómo esto me puede servir, creo que hay una serie de aplicaciones ilimitadas en los negocios, en, como decías, en desarrollo de producto, en temas de situaciones de emergencia en las empresas. Hay millones de razones por las cuales esto te puede ser útil si if you give it a try. Y creo que fue una contribución maravillosa a la biblioteca de Read to Lead, mi querido Domingo. Estoy muy agradecido contigo, muy agradecido por el tiempo, muy agradecido por la disposición
y sobre todo muy agradecido por una conversación que fluyó muy fácilmente y que fue muy interesante. Te aprecio mucho, de verdad. Muchísimas gracias, Fabriz. Todo un honor platicar contigo y con la audiencia. Emocionado de ver los comentarios y qué ha pensado la gente del libro. Y a lo mejor un challenge o algo de tarea para los founders. Venga. Siempre va a haber errores, fallas, algo. Y pueden quedarse ahí o pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje. 100%. Y creo que una de las historias del libro fue el avión que ya me lo chocaba en Hawái. Y de ahí salió un checklist nuevo. O sea, que un error, que un día malo, que algo malo no sea en vano, pero que se convierta en algo positivo, y hacer un postmortem después de que perdimos un cliente, alguna venta, ganó la competencia. Hacer realmente un postmortem, ver por qué y ver si algo se pudo haber solucionado con un checklist. Entonces, eso lo dejo de tarea. Creo 100%. que a todo el mundo le puede aportar algo, y especialmente a los founders que se mueven a 1000 millas por hora. Sí. Totalmente. Pues te mando un abrazote, te agradezco muchísimo, y a los que nos escuchan, como siempre, por favor, recomienden el podcast o el capítulo en YouTube. De verdad que la idea de esto es cada vez generar más conocimiento y que sea un conocimiento útil para los founders. Digo un poco de manera como repetitiva que nunca ha habido un mejor momento para emprender. Es nuestra responsabilidad construir un ecosistema que facilite el que los emprendimientos sean exitosos, y el conocimiento justo es para eso. Entonces, pues nada, que lleguemos a más gente, y otra vez, mi querido Domingo, muchas gracias y te mando un abrazo bien fuerte. Igualmente.